Último, tenemos el tema de informática en la nube y redes sociales, que lo dará el maestro Juan Manuel Zurita Sánchez, responsable del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Denle un aplauso, por favor. Sí, está muy bien. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación para participar en este evento. ¿Se escucha? Un poco mejor, ¿verdad? Muy bien. Les repito, agradezco la invitación a los organizadores del Congreso y obviamente a esta hospitalidad que nos ofrece el recinto para poder compartir algunas experiencias y conocimientos sobre el área. Quiero comenzar con una reflexión sobre la importancia de los medios tecnológicos hoy día y principalmente los dispositivos móviles. Las redes sociales, al final de cuentas, se han convertido en uno de los mecanismos más importantes de comunicación social. ¿Quién, por ejemplo, no tiene aquí una cuenta de Facebook? Prácticamente todos estamos inmersos en esa red social. Y no solamente Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos otros tipos de servicios que nos permiten acceder a diferentes aspectos de la comunicación social hoy día y principalmente con la compartición de contenidos. Es interesante cómo los dispositivos móviles se han convertido también en un agente de uso de esas redes sociales, porque es a través de estos espacios donde la gente empieza a interactuar más constantemente. Incluso hemos tenido problemas de carácter social y de convivencia social precisamente por el uso de estos medios. ¿Cuántas veces no hemos visto memes donde la gente no interactúa estando a centímetros de distancia? Accidentes viales por estar viendo el dispositivo, por distraerse con este tipo de cosas. ¿Qué significa? Estos cambios han traído consecuencias vitales en nuestras formas de conducirnos día a día, de una forma extraordinaria, pero también ha tenido consecuencias importantes. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que esto de alguna forma nos está modificando y nos va a seguir modificando, no sé hasta qué instancias. Por ejemplo, veamos un poco de información y de datos. Hoy día en el mundo existen más dispositivos móviles oficialmente que personas. O sea, ¿qué pasa? O sea, dos cuestiones. Una, ¿realmente tenemos una necesidad de comunicación imperiosa 24/7 o porque nos gusta consumir productos que están de moda? O sea, son cuestiones que realmente nos mueven a considerar para qué queremos este tipo de dispositivos y cómo los vamos a emplear. Los datos ahí están. Lo que esto también nos indica que tenemos hoy día el acceso a la adquisición de estos dispositivos mucho más sencillo que anteriormente. Por ejemplo, hace 30 años pensar en tener una computadora de escritorio dentro de una casa era prácticamente imposible. Hoy día tenemos 4, 5 televisiones, refrigeradores, reproductores de audio, video, etcétera. O sea, tenemos una gama de tecnología que nos acompaña, sin la cual incluso a veces no podríamos vivir en lo cotidiano. Otro dato, por ejemplo, en México, ¿cómo estamos en el uso de los dispositivos móviles? De acuerdo con la Asociación Internet, tiene una encuesta que publicó el año pasado, hay acceso a Internet, estamos hablando de 70%, ya casi 70% de los mexicanos, es decir, 70 millones de mexicanos que acceden precisamente a la red y lo hacen precisamente a través de dispositivos móviles. ¿Qué ha pasado? Hemos dejado de utilizar las computadoras de escritorio, las laptops, y hemos preferido utilizar el dispositivo móvil para acceder a la red y compartir contenidos. Esto también está modificando sustancialmente la forma en que consumimos información. ¿Y para qué accedemos a Internet? El primer rubro, vean, ¿cuál es? Acceder a redes sociales.
O sea, nos encanta el chisme. En serio. Somos chismosos por naturaleza. El ser humano es comunicativo, expresivo, le encanta tener contacto con el otro. Eso está muy bien. Sin embargo, ahí empiezan a surgir problemas cuando la gente empieza a destinar más horas, de las necesarias, vamos a ponerlo así, en entrar a este tipo de espacios y dejar de tener contacto con las personas de su entorno inmediato. Son cuestiones que igual se tienen que ir valorando, pero que están presentes en nuestra vida cotidiana. Y hay otros aspectos interesantes, por ejemplo, la lectura se ubica en un quinto término, la búsqueda de información en una cuarta posición. Entonces tenemos que realmente nos estamos volviendo consumidores, buscadores de recursos para N tipo de propósitos. ¿Y cuáles son las redes sociales más populares? Vean, Facebook. Mark Zuckerberg goza de una salud histórica, intelectual, monetaria, increíble. Se ha posicionado en la vida de prácticamente cualquier persona en el mundo y en muchos países como tal. Hay otras redes sociales de menor presencia. Obviamente tenemos las más populares en primera instancia. WhatsApp, a mí me impresiona la versatilidad que tiene esa red, basándose simplemente en el marcado telefónico y cómo realmente modifica las estructuras. Yo estoy pensando en mi familia, cuando mi esposa no encuentra la tarea de mi hija y resuelve el problema vía la comunidad de mamás, ¿no? E incluso hay escuelas que están prohibiendo el uso de WhatsApp dentro de las comunidades de padres. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, principalmente. ¿Por qué? Porque la gente tergiversa, toma malas decisiones e incluso influye en la vida académica y comunitaria de las instituciones, directa o indirectamente. Son cuestiones colaterales, pero que vale la pena tener en cuenta. Bueno, ¿para qué mencionar estos datos introductorios? Es principalmente la idea de que estamos viviendo en una era de la hiperconectividad, donde prácticamente todos estamos conectados de alguna u otra manera a través de dispositivos móviles, la tecnología, el internet, etcétera, y esto está modificando nuestra circunstancia de lo social en diferentes momentos, en diferentes instancias, pero aquí lo interesante es ver de qué forma esto se puede aplicar en el mundo académico. Estamos hablando de la esfera de lo social, de lo común, de lo cotidiano. Obviamente, esta instancia también en el mundo académico tiene una presencia muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Facebook, como una de las redes principales, no es la única, obviamente. Y antes de continuar con este tema de las redes sociales aplicadas a la academia, me gustaría reflexionar sobre cuestiones que ha planteado muy bien la UNESCO ya hace un par de años y que tiene que ver con este tema de la alfabetización informacional, que va aunado a otro tema que tiene que ver con la alfabetización comunicacional, que lo vamos a ver más adelante. Por la alfabetización informacional entendemos como esta capacidad de definir, localizar, evaluar, organizar, uso ético de la información, que es una cuestión que prácticamente antes no se tocaba, y así como el uso de las TICs para poder procesar esta información. Obviamente hoy día todos nos sentimos competentemente tecnológicos. El problema empieza cuando la computadora se apaga, se va la luz, aparece el pantallazo azul y no sabemos cómo resetear para no perder la información. Son cuestiones técnicas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Esta alfabetización mediática que acompaña a la alfabetización informacional entra en el terreno de la evaluación, del entendimiento, de la ponderación de la información. Es decir, accedemos a la red para localizar N gran cantidad de contenidos, la organizamos, la seleccionamos, la administramos, pero ¿para qué queremos toda esa información? ¿Con qué fines o propósitos la utilizamos? Este tipo de reflexiones que tienen que ver hacia dónde se dirigen el uso de la información es netamente del nicho bibliotecario. Históricamente siempre nos hemos preguntado ¿para qué queremos la información y a quién le vamos a dar esa información? Porque qué uso se le va a dar a la información para resolver ciertos problemas. Hoy día la toma de decisiones se basa precisamente en ese flujo. Y en este sentido, María Elena Chan es una de las investigadoras en el país
que está haciendo o está poniendo el dedo en el renglón sobre esta sinergia que hoy día tiene que ver con la alfabetización mediática y la informacional para la adquisición de nuevas habilidades y competencias para el siglo XXI. Es decir, es una amalgama de nuevas cosas que toda la persona que está dedicada al ámbito académico o a la prestación de servicios en cierto nivel o en ciertos nichos tiene que empezar a considerar. Y en este sentido ella habla de 3 dimensiones. La dimensión de la información, que es la que históricamente conocemos, la dimensión de la comunicación, que tiene que ver con esta capacidad de saber expresar y saber filtrar lo que hoy llamamos pomposamente la curación de la información, y esta dimensión ética o impacto que tiene esa compartición de la información. Y para ello, Chang enumera una serie de competencias ciberculturales. Estas competencias ciberculturales se van desglosando y se van enriqueciendo en la medida que el usuario realmente va viviendo este tipo de cosas. Es decir, uno le puede hablar al profesor, al alumno, al colega, etcétera, sobre este tipo de cuestiones, pero si no está acostumbrado a vivirlo y a ponerlo diariamente en su servicio de información, biblioteca, referencia, etcétera, va a tener poca dimensión sobre el alcance y la potencialidad que tienen los servicios. Estas competencias tienen que ver con problematizar, mapear problemas, integrar sistemas de referencias, diseñar investigación, gestionar sistemas de información, analizar e interpretar información, etcétera, hasta llegar a la generación de una inteligencia colectiva. Lo que Pierre Levy y muchos autores más han expresado como realmente el pináculo de la sociedad del conocimiento a la cual aspiramos llegar. No sé si llegaremos, pero hacia allá vamos, ¿vale? Y para ello, lo importante es saber dónde está esa información. Una sinergia hoy día bastante interesante entre fuentes abiertas, open source, que es una de ellas, el acceso abierto como una política hoy día nacional y mundial. En el caso de la medicina, PubMed, que es una referencia obligadísima y básica para poder acceder a la información médica. JSTOR, que se ha encargado de digitalizar de manera retrospectiva la información de las ciencias sociales y las humanidades. Cielo como un digno representante regional del acceso abierto, y obviamente la joya de la corona para nosotros en este país, Redalyc. Ahora, ¿qué necesitamos para poder empezar a generar estas habilidades de las cuales ya me he hablado? Mendeley es una red social académica muy importante, pero existe Zotero, por ejemplo. Zotero, que realmente es open source, no como Mendeley, que es freeware. Elsevier, no sé cómo fue la historia, quisiera yo saberla y muchos de nosotros quisiéramos saber cómo fue que se adquirió Mendeley por parte de Elsevier. Pero bueno, son cuestiones bastante interesantes que vale la pena preguntarse, pero Zotero mantiene una presencia en la red y en el mundo académico de una manera muy digna y abierta completamente, donde muchos usuarios realmente sacan perfiles y empiezan a compartir a través de esta red una serie de contenidos bibliográficos y de textos o de información a través del servicio. Y obviamente marcadores sociales como lo que es actualmente Digo, uno de los marcadores sociales que eventualmente se mantiene a flote gracias a que la gente todavía puede de manera muy personal ir organizando, haciendo taxonomías, creando una serie de contenidos para tenerlos disponibles para una utilización posterior. Pero ¿qué significa esto? Hay que dar un salto más interesante. Hay que tener presencia en otro tipo de redes. Está muy bien que tengamos todos Facebook, que estemos en LinkedIn, etcétera, pero hay que empezar a incursionar en redes más potentes. ¿En qué sentido? En la compartición de contenidos. Es decir, realmente vivir la apertura, no solamente enunciarla. ¿Por qué? Porque hay que crear perfiles donde realmente pongamos a disposición y los sistemas, en este caso Google Académico, permite precisamente a través del cosechamiento de metadatos de los diferentes servicios donde publicamos en abierto, crearnos perfil con el índice de citas y factor de impacto por automático. Algo que siempre se nos ha pedido en el mundo académico tener listo, aquí se va actualizando de manera constante y tiene una visibilidad importante dentro de la red, porque obviamente pues bueno, está asociado a Google, que es prácticamente hoy día el dueño de la red. Pero no son los únicos. Por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho Redalyc,
crear perfiles dentro de la producción académica regional. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le permite a la gente tener presencia en la red y saber que puede ser visto, leído, contactado por otros colegas. ResearchGate, que es otro generador de perfiles, y que hoy día, ¿qué es ResearchGate? ¿Qué es Redalic? Pues es una mezcla de servicio de información en la nube, una mezcla de repositorio, una mezcla de gestores de referencias al servicio del mundo académico y, lo más importante, al servicio de las bibliotecas. ¿Cuántas veces no nos hemos gastado, invertido muchas horas en crear alertas de servicios bibliográficos a través de un software muy particular y local? Hoy día se pueden tener acceso a este tipo de servicios y realmente generar y tener un impacto más, me parece, más directo en la comunidad a la cual nosotros podemos servir. Lo mismo que Academia Edu, que es otra red bastante importante, muy buena. ¿Y esto a qué nos lleva? Que no simplemente hay que tener presencia, hay que vivirla, y para ello hay que publicar en abierto. ¿Cuántas revistas de investigación médica, de investigación social, de investigación en ciencias de la salud no se encuentran ubicadas, por ejemplo, en el directorio de revistas académicas de acceso abierto a nivel mundial, o en Redalic, o en Ciel? O sea, tenemos una minería de información que hoy día nos permite cuestionarnos constantemente sobre los temas que nosotros podemos o deseamos investigar, y esto obviamente tener un impacto en el desarrollo de nuevas propuestas sobre cualquier campo de investigación o estudio. Entonces, a estas alturas tenemos que, lo que deseamos es una amalgama de habilidades que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra alfabetización informacional, nuestra alfabetización mediática, nuestra capacidad para insertarnos en nuevos escenarios de compartición en la red a través del uso de gestores, a través del uso de redes sociales especializadas, y esto nos va a permitir asumir un rol realmente diferente. Ya no vamos a ser simplemente consumidores de información, vamos a ser prosumidores dentro de una actividad, dentro de una comunidad o colectividad que está pensando constantemente en innovar. Esa es la idea, innovar, sacar nuevos desarrollos. Yo estoy embelecido ahorita con Fori. Soy seguidor del software libre desde hace 15 años. La primera vez que hablé de software libre nadie me entendió. ¿Por qué? Porque no es el software, es el concepto de comunidad que descansa detrás del software. O sea, esta necesidad de la sinergia entre el mercado, las bibliotecas, la academia y el impacto que tiene realmente en el desarrollo de algo que nos va a beneficiar a todos, pues realmente fabuloso. Y al tener presencia y conocimiento de esto, pues bueno, va metiendo mucho aliento para continuar en el área. Y en el sector de la salud, particularmente, ¿qué redes utilizamos? ¿Las más conocidas, las que ya mencioné anteriormente, o cuáles más? Cuando estaba preparando un poco la charla para esta ocasión, me di un poco a la tarea de investigar en internet qué hay de redes sociales específicas dentro del área de la salud en el país. Oh, sorpresa, no hay. ¿Qué significa? No nos gusta compartir cosas que tengan que ver sobre últimos descubrimientos, procedimientos, técnicas con respecto al área de la salud. O sea, nos gusta compartir solamente lo que comemos el fin de semana, dónde estamos en tal lugar, etcétera. O sea, eso nos habla de una cultura, al final de cuentas. Sin embargo, pues bueno, veo que hay redes sociales a nivel mundial que tienen una presencia en el mundo de la salud. Médicos, enfermeras, asistentes, están entrando a este tipo de redes con el propósito de establecer contactos, compartir experiencias y por ende empezar a formar parte de una comunidad que habla un lenguaje en común y que trata de proponer cosas diferentes. Por ejemplo, esta red Pacientes en España. Es un hit. ¿Por qué? Porque los pacientes empiezan a comunicarse entre sí, a compartir sus experiencias sobre tales medicamentos, sobre tales, se me fue la palabra, sobre tratamientos, gracias,
tratamientos. Entonces, ¿esto de qué permite? Que la gente empiece realmente a tener un acercamiento de comunicación sobre otra persona, con otra persona que padece algo similar y cómo lo ha logrado resolver. Lo interesante es que en este tipo de comunidades también entran los médicos. Es muy delicado contravenir o contradecir ciertos diagnósticos, yo lo sé, pero siempre resulta de mucha ayuda otra opinión. Y a veces tener diferentes opiniones nos enriquece sobre el problema que nosotros tratamos de abordar. Vean, otra red, somos pacientes, literalmente. Entonces, aquí son ejemplos que en el caso de España y en otros países están tratando de que la gente en el área de la salud particularmente tenga presencia en redes sociales y empiece a traer todo eso que ya hemos visto anteriormente que tiene que ver con las capacidades de información, con las capacidades mediáticas y enfocarlo a la resolución de problemas muy concretos. Entonces, en esto nos lleva la idea de que estamos realmente ante la posibilidad de crear comunidades de aprendizaje basadas precisamente en la compartición, en la formación, en la comunicación de contenidos. Me voy enterando que la Organización Médica Colegial de España recientemente publicó este manualito. ¿Por qué? Porque ya empieza a verse como una necesidad atender al paciente fuera de horario, en hospitales, en centros especializados. Necesitamos tener contacto más continuamente con estos usuarios y hay toda una etiqueta que descansa detrás. Un manual de 70 cuartillas bastante interesante sobre cómo es el comportamiento, el acercamiento, el tacto que se debe de tener con los pacientes y principalmente, pues bueno, el ofrecer respuestas concretas e inmediatas sobre tales padecimientos. Y esto nos lleva precisamente a generar, dentro del concepto de una sociedad red, de una sociedad del conocimiento, a utilizar los recursos de una manera responsable, empezar a desarrollar realmente un sentido de pertenencia dentro de las comunidades y esto obviamente pues extrapolarlo a lo que sería dentro de nuestra cultura como tal. Los recursos abiertos para poder llegar a ellos son importantes, si no hay apertura no podemos llegar a ello, es un eslabón sobre el cual tenemos que seguir trabajando y bueno, ¿por qué no crear entornos realmente personales de aprendizaje que nos permitan tomar decisiones quizás un poco más certeras o afines a lo que nosotros deseamos? Entonces, podemos decir que dispositivos, aplicaciones, servicios, redes personales, igual a la resolución de problemas. Muchas gracias.